Abrocharos los cinturones, ¿por qué? Porque venimos con una partida llena de recursos tácticos, una partida muy emocionante que se ha disputado a ritmo relámpago o ritmo blitz, que ya sabéis que es aquel en el que los jugadores cuentan con 3 minutos cada uno más 2 segundos de incremento por jugada, es decir, una partida en la que todo prácticamente se decide en cuestión de minutos, en la que uno tiene que andar muy avispado y con unos reflejos extraordinarios si se quiere hacer con el punto, ¿verdad? Bueno, dicha partida ha tenido lugar entre el campeón del mundo, el noruego Magnus Almendrado Carlsen y Maxime Bachela-Graf, actualmente el número 3 mundial, ¿verdad? O sea, un hueso muy duro de roer también para el campeón mundial, ¿no? Y alguno de vosotros podría pensar, oye, no tiene absolutamente ningún sentido analizar una partida a un ritmo tan rápido, ¿verdad? Puesto que las obras de arte solo se producen a ritmo clásico. Bueno, yo discrepo y sobre todo a estos niveles los jugadores son capaces de jugar a un nivel altísimo, incluso a este ritmo, ¿no? Además es una partida que os va a recordar quizá al estilo de los clásicos. Ya sabéis que muchos de los clásicos jugaban con una agresividad tremenda, ¿no? Sacrificando peones, abriendo columnas, sacrificando piezas, ¿verdad? Para tirarse a la yugular del adversario, perdón. Bueno, mi nombre es Pepe Cuenca, para el que no me conozca, soy un gran maestro español y vamos a ver qué ha sucedido en las 64 casillas en esta partida que, como digo, se ha disputado en el Grand Chess Tour, uno de los circuitos de torneos más importantes del año en el ajedrez de élite. Magnus decide abrir con C4, apertura inglesa, ya sabéis que, bueno, es una apertura muy interesante, ¿verdad? Y las negras responden con E5. La respuesta más habitual hoy en día en la élite, bueno, la idea de la negra es muy sencilla. Ocupar el centro, como sabéis, el centro en ajedrez es súper importante, ¿no? Bueno, y Magnus ya le muestra a su adversario que no va a dirigirse por los principales caminos teóricos. Ya sabéis que aquí las jugadas más teóricas son caballo C3 o G3 para fianchetar rápidamente el diablillo de F1, ¿verdad? Sin embargo, juega E3, y las negras sacan el potro a F6. Las blancas juegan caballo C3 en esta posición y las negras responden con caballo C6. Hasta aquí todo muy normal. Ahora uno podría pensar, oye, ahora caballo F3 o G3. Pero sin embargo, Magnus dice, oye, tío, ¿sabes qué? Tu yugular está muy rica. Tu yugular tiene un saborcito brutal y me la quiero zampar, así que voy a por ti. Y juega G4 ya. Una jugada realmente súper agresiva. La verdad que se había visto ya, por ejemplo, el propio Richard Rapport, uno de los jugadores más agresivos del circuito de la élite, bueno, ya había empleado esta jugada contra Aronian, ¿vale? La idea de las blancas, ¿cuál es? Bueno, obviamente, quizá avanzar con G5, pulsar a la pieza de F6 a que tenga que dirigirse a una casilla más fea como G8, o quizá jugar posicional, ¿no? Con alfil G2, caballo G2, H3 y el peón en G4 controla más casillas que en G3, controla muchas casillas blancas. Aquí ya había muchas opciones interesantes para las negras. Una de ellas es H6, es decir, oye tío, párate ahí, no te flipes, no has pasado de G4, ¿vale? Bueno, aquí como digo, el blanco podría jugar posicional con alfil G2, caballo G2, enroque, etc. Y la otra opción de las negras aquí es D5, ¿no? Reaccionando en el centro. Ante un ataque en el flanco, reacciona en el centro, ¿no? Pero, ¿qué pasa si las blancas juegan G5? Oye, otro podría pensar, Pepe, estoy harto de que me digas jugadas que no sirven para nada, ¿no? D5 es una mierda pinchar un palo. ¿Por qué? Porque tras G5 gana un peón. Bueno, no es tan fácil. Obvio que si retiro el caballo a cualquier casilla, el peón de D5 va a caer. Pero aquí hacemos, bueno, como el principio de acción-reacción de Newton, ¿verdad? Las negras, tú me atacas un caballo, pues yo te ataco otro. ¿Que tú quieres comerte un potro? Pues yo me como el tuyo. D4. Y tras G por F6, D por C3, digamos, peón por G7, alfil por G7, si las blancas capturan en C3, es verdad que tendrían un peón de más, pero las negras tienen más desarrollo. Como veis, tienen dos piezas ya fuera y las blancas tienen todas las piezas en octava fila, están ahí todavía sin desarrollarse, por tanto las negras tendrían una compensación bastante interesante en la posición. Sin embargo, tras G4, Bachela-Graf juega alfil B4, rápidamente luchando por la casilla D5, ya que quieren eliminar un potencial saltador, ¿no? A esa casilla, el caballo de D5. Y aquí G5. Las blancas dicen, oye, fuera, maldito. ¿Y qué pasa si el caballo se retira? A G8, que parecería a priori la jugada más normal. Entonces sí que viene caballo D5, ¿verdad? Y cuando el alfil se retira, ha perdido un tiempo, podemos reforzar con H4, luego alfil G2. Esa era la idea de Magnus Carlsen. Sin embargo, Bache, tras G5, dice, bueno, alfil por C3. Me como tu caballo, ¿no? Ahora hay dos posibilidades, obviamente. Una es la jugada G por F6 y la otra es capturar en C3. En la partida Magnus capturó en C3. Vamos a ver qué pasa si las blancas juegan G por F6, ¿no?
pues en esta posición las negras tienen que retirar el alfil de C3, ¿verdad? Puesto que está amenazado, alfil A5, F por G7, torre G8, y uno podría pensar aquí que las blancas están un poco mejor, ¿verdad? Porque le hemos destrozado la estructura de peón en el flanco rey. Sin embargo, incluso a mí casi que me gusta un poquito más el negro, ¿no? ¿Por qué? Como digo, tiene un par de piezas fuera. Aquí, por ejemplo, A3 para amenazar ganar el alfil con B4, C5. Las negras están forzadas a jugar D6, no hay otra. B4, alfil B6, caballo E2 y torre por G7. Realmente me gusta un pelín más el negro, ¿no? Puedo desarrollar piezas, quizá la dama D7, enrocarme en largo quizá, o incluso romper con alguna 5, ¿no? Veo como que las piezas blancas están demasiado atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues Magnus, como digo, tras alfil por C3 decide capturar en C3 de peón. Y esto fuerza al caballo a dirigirse bien a dos casillas, a E4 o a G8, ¿verdad? Hay solamente dos posibilidades. Bachier se retiró con buen criterio a G8. Es verdad que el caballo en E4 está un poco expuesto, ¿no? Simplemente ahora puedo reforzar el peón de G5 con H4 y luego voy a expulsar ese caballo que va a tener que perder otro tiempo en dirigirse a C5, que va a ser expulsado otra vez con D4, ¿verdad? Expulsando ese caballo fuera, 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 y ganamos mucho tiempo. Las negras juegan D6, por ejemplo, alfil G2, caballo C5, D4, caballo D7 y, por ejemplo, dama D3. Y debido a la ventaja de espacio, quizá me gusta un poco más la posición de las blancas, ¿no? Aunque, por supuesto, el negro todavía está muy sólido, ¿no? Bueno, tras B por C3, las negras, como digo, jugaron caballo G8. Y ahora el peón de G5 está atacado, ¿no? Una opción sería defenderlo, ¿verdad? Con H4. Pero, como digo, el tema de la sobreexpansión, ¿qué hacéis ahora si juegan H6, ¿no? Parece que no es fácil, ¿no? Sostener ese peón en G5. Si jugamos caballo H3 nos juegan D6, nos amenazan el alfil por H3. Parece como que la posición es complicada, ¿no? Y Magnus, con buen criterio, bueno, una jugada súper interesante tras caballo G8, decide jugar D4. Dice, paso de ti, Bache, yo sé que tú te vas a comer el peón de G5, pero yo voy a ganar un montón de contrajuego a base de expulsarte tus piezas a la fila de atrás, a base de abrir línea y a base de la pareja de alfiles. La pareja diablillo, ya sabéis que es muy importante, ¿no? Ya lo decía Confucio, dejad que los diablillos se acerquen a mí. Y, bueno, pues las negras aceptan el desafío, no tienen otra, comer el peón en G5, ¿no? Aquí, por supuesto, varias posibilidades, caballo F3, H4, pero Magnus decide jugar D5, ¿no? Atacando el caballo de C6, forzándolo a irse a una casilla un tanto fea como en la casilla de 8. A E7 puede venir D6 en algunas posiciones, así que se va a D8, ¿no? Y ahora, varias posibilidades. El negro está planeando en jugar D6 quizá y desarrollar el alfil, ¿verdad? Con caballo F6, por ejemplo, en roque corto. Si logra desarrollar todas esas piezas, por supuesto estará muy bien. Pero aquí Magnus decide emplear una jugada que dificulta mucho el desarrollo de las piezas negras, y la jugada D6. Y fijaros qué posición más rara, ¿no? Esto va en contra de todo lo que nos han enseñado siempre en ajedrez, ¿no? Desarrolla tus piezas menores, controla el centro, pone el rey a buen recaudo. Aquí los dos jugadores están con la dama afuera, con los caballos en la octava fila, ¿no? En Magnus con los peones doblados sin haber sacado ni una sola pieza, ¿no? Es una completa locura, ¿no? Y ahora, por supuesto, la idea de las blancas es que si C por D6, abrir esta diagonal en algún momento para el alfil, ¿no? Por ejemplo, incluso aunque capture de dama, aunque se cambie en dama, ¿no? En esta posición, una jugada como alfil por A3 es súper molesta para las negras, ¿no? O primero caballo F3 para tocar en D6, luego alfil A3, enroque largo, presión. Y aunque tenga los peones doblados, ¿verdad? Y tengas un peón de menos, existe compensación. Por eso es Bachier que decide cerrar la posición con C6. Dice, bueno, me voy a quedar con un alfil bastante... con una posición muy difícil, ¿verdad? No tiene buenas diagonales, no puede encontrar buenas diagonales. Que encuentre este alfil diagonales es más difícil que ver a un repartidor de pizza en un semáforo, ¿verdad? Y bueno, pero a su vez, como digo, cierra esta diagonal, ¿verdad? Que podría ser muy peligrosa para las negras. Entonces las blancas juegan caballo F3, ataque doble, la dama se retira a F5 para defender y torre G1 por parte de Magnus Carlsen, que no solo amenaza el peón de G7, ¿verdad? Ya que si por ejemplo juega G6 ahora viene un bombazo, ¡bum! Torre G5, ataca a la dama y ataca al peón. Por tanto existe una amenaza doble en esta posición, que es el peón de G7 y la maniobra torre G5 para torre por E5. Ya empiezan a verse las amenazas.
Y solo hay una jugada que evita ambas, que es la jugada caballo E6, que defiende el peón de G7 y para la amenaza con torre G5. Y ahora otra jugada que a mí en la vida se me ocurriría hacer, ¿no? Aquí, ¿qué pensaría yo? Bueno, pues quizá juego torre G3 o alfil E2, desarrollo un poco mis piezas. Pero fijaros que el alfil de C1 tiene problemas tremendos en esta posición. En A3 aquí no está haciendo nada, ¿verdad? No tiene ninguna posibilidad, ¿no? En la diagonal C1 H6 parece que está también imposible de usar, ¿no? Pues precisamente Magnus sacrifica otro peón para darle posibilidades a su alfil de C1 y juega la jugada E4. Fijaros qué jugada tan interesante del noruego. Dama por E4, el negro tiene que aceptar el desafío y alfil E3, ¿no? Y ahora, bueno, el negro tiene dos peones de más, si no cuento mal, 4-6 contra 8, pero tiene dificultades para sacar sus piezas, sobre todo además estamos amenazando ganar la dama en una, lo que el negro va a tener que emplear en darle un escape a esa dama, ¿verdad? Y por tanto vamos a ganar otro tiempo. Por tanto, la compensación realmente es notoria, ¿no? Y fijaros que en las máquinas de hoy en día dicen que es ligera ventaja negra, ¿no? Pero esto es una completa locura, ¿no? Pon a dos humanos a jugar ahí que se lía la marimorena, ¿no? Y bueno, por cierto, el Divi me ha comentado que se cayó de espalda y se ha golpeado en la frente, ¿no? Así que imaginaros ya cómo va el tema de la calva. Muy mal, ¿no? Bueno, eso, tonterías aparte. Las negras jugaron dama F5. Ahora sí que alfil de 3 puede ser respondida con E4. Y entonces las blancas juegan caballo G5. Otra amenaza. Amenazan caballo por E6 seguido de torre por G7. ¿Las negras cómo evitan esto? Bueno, jugaron caballo F4. Y ahora alfil por F4. Las negras no quieren abrir líneas porque su rey está completamente en pelota en la columna E, ¿verdad? Sin posibilidad de enrocarse todavía. Dama por F4. Torre G4, la dama prácticamente tiene solamente una casilla. A F5 no te quiere ir porque van a venir otras piezas a atacarte. Dama F6 y caballo E4. Fijaros que ahora el peón de G7 está atacado. Dos posibilidades para las negras, ¿no? Una es dama H6, como se empleó en la partida. La dama en H6 está muy bien, puesto que no hay alfiles de casillas negras. Y la otra es dama F5, ¿no? Que uno podría decir, oye, Pepe, paso del peón de G7. Si te lo comes, me zampo el peón de E4, el caballo de E4. Mucha razón, pero existe la jugada caballo G3. Y ahora el peón de G7 sí que cae, puesto si vas a F6 viene un bombazo con caballo H5, ¿no? Y, por tanto, tras caballo E4, dama H6, las negras defienden en G7 y están amenazando venir con el Facus, ¿no? ¿Quién resuelve tus problemas? Si aquí las blancas juegan C5, ¿quién lo resuelve? ¡Facundo! Vendría para reventar la posición blanca con un ataque doble que sería mortífero, ¿verdad? Qué revoltoso se pone Facundete cuando le dejamos un poquillo de libertad, ¿no? Lo tenemos ahí siempre atado, ¿no? Protegiendo a su rey, ¿no? Pero Facundo, cuando ve campo abierto, ve un mundo de posibilidades abierto ante él, que no lo suele desaprovechar, ¿no? Es por eso que Magnus juega dama F3, para cubrir la casilla F5 y también dejar paso a su rey que puede enrocarse en largo, ¿verdad? En alguna posición, no por supuesto ahora no, porque la dama impide, pero en alguna posición futura, ¿verdad? Por supuesto, el negro no puede pensar en comer peones en H2, eso sería una completa locura, ¿verdad? Así que no penséis en hacer ese tipo de cosas nunca, ¿verdad? Cuando tenéis una posición tan mal de desarrollo, además de que el peón de G7 está cayendo. Aquí quizá la mejor jugada era G6, visto lo que pasó en la partida, el bombazo que vais a ver a continuación. Y no está claro cómo proseguir con las blancas, ¿no? Quizá se amenaza F5, ¿no? Y el tema es que si caballo F6... Caballo por F6, dama por F6, era una jugada muy bonita en roque corto. Y esta posición es muy compleja todavía, pero parece que las negras más o menos se han salvado, ¿verdad? Sin embargo, en la partida se jugó caballo F6. Y ahora viene un bombazo de Magnus Carlsen, que es la jugada torre por G7. ¡Bum! ¡Ratatatatatatatata! Sacrificio de calidad del noruego. Increíblemente, el negro no puede capturar la torre, porque va a quedar perdido, como vaya a ver. Y uno puede decir, oye, Pepe, dama por G7, caballo por, rey de 8, ¿y qué pasa? ¿Cómo me gana? Luego juego B6, alfil B7 y me río en tu cara, ¿no, Pepe? En esa cara feo que tienes, ¿no? La mejor jugada, increíblemente, era rey F8 aquí. Y tras torre G3, caballo por E4, dama por E4, dama por D6, la posición sigue siendo increíblemente compleja debido a la peligrosidad al peligro que los dos reyes enfrentan, ¿verdad? Pero esto era lo mejor para la negra, objetivamente. Bachier capturó la torre, que es una jugada muy humana, y tras caballo por F6, rey de 8, existe un plan mortal en esta posición. Y uno puede pensar, oye, pues yo no lo veo, ¿no? Porque, bueno, sí, me puedo enrocar en largo, ¿verdad? Me puedo enrocar en largo, pero cuidado que, por ejemplo, B6, y me empiezo a desarrollar, ¿verdad? Y cómo me rematan, ¿no? Tengo el rey en el centro, pero todo está cerrado, ¿no? La columna está cerrada. Sin embargo, existe una maniobra mortífera, que es dama F5.
La maniobra es tan sencilla, es jugar dama por E5 y dama E7 mate. Y el negro no lo puede evitar. La única jugada que tiene es torre 8 devolviendo la calidad. No existe otra posibilidad. Si tratáis de huir con el rey con B6, vendría dama por E5, alfil B7, dama E7, rey C8, dama por D7, rey B8 y dama C7 mate con tomate y aguacate. Hasta luego, a tu casa. Por tanto, tras dama F5, la única jugada posible para el negro es torre 8. Como digo, devolviendo la calidad. Caballo por E8, rey por E8 y C5, ¿no? Y ahora sí que es verdad que podemos observar que el alfil de C8 es una caca brutal, ¿verdad? Y el alfil de C4, de F1 está súper sano, ¿verdad? Está como un roble, está más sano que los pensamientos de Heidi. Y pronto, cuando se una la fiesta con alfil C4, por ejemplo, alfil D3, enroque largo, todas las piezas negras están fuera y el rey va a empezar a sufrir, ¿verdad? Por tanto, la partida se jugó B5 para tratar rápidamente de desarrollar por A6 o algo así el alfil. Alfil D3 simplemente F6, por supuesto, no queremos cambiar todavía damas, ¿verdad? Esto aliviaría mucho la presión. Rey E2, y todavía hay algunas maniobras muy bonitas que vaya a ver en la partida. Rey F7. Fijaros, Magnus quiere incorporar esta torre al ataque por la columna G. No lo puede hacer, ¿no? Porque no tiene punto de apoyo en G1. La dama lo capturaría. Entonces juega una jugada que es torre H1, ¿no? Que parece súper estúpida poniéndola detrás de un peón. Pero es que el plan de la blanca va a ser jugar rey F1 y torre G1, uniendo la torre a la fiesta, ¿no? Y cuando la torre se une a la fiesta, madre mía, este trío que se van a montar aquí, la torre, el alfil y la dama va a ser brutal, ¿no? Contra el rey negro. No tiene prácticamente escapatoria, ¿no? Torre B8, tratando de sacar las piezas, como digo, en rey F1 y dama G6 para tratar de cambiar las damas. Obviamente no lo vamos a hacer. Dama F3, atacamos dama, dama H6 y torre G1. La torre ya ha llegado. En caso de cualquier jaque, el rey se va a esconder en G2 y en H1, todavía más seguro que en F1, ¿verdad? Alfil A6 se jugó dama G4, amenaza dama por D7, torre D8 única y torre G3. Se incluye la amenaza torre H3, que sería mortal para el negro, ¿verdad? Torre H3 seguido de torre por H7 y fijaros el alfil de A6, ¿no? ¿Habéis visto alguna pieza tan ruinosa como ese alfil de A6, ¿no? ¿Para qué queréis dinero y amor? ¿Para qué queréis tener una vida plena, llena de satisfacción y de económicamente plena, si luego tenéis ese alfil en A6? De verdad, o sea, vender todas vuestras propiedades, vender todo lo que sea, pero, por favor, quedaros con un alfil como el de D3 en vuestras partidas de ajedrez. E4 para, bueno, pues tratar de crear algo de contrajuego. Dama por E4, amenaza dama E7 mate. Torre 8 única, dama G4, amenazo en D7 entrar con consecuencias fatales. Alfil C8 y rey G2. Quiere evitar cualquier tipo de jaque. En la partida se jugó dama G5, dama F3, dama D5 y ahora evaluó que el final también se ganaba. Alfil por H7, se amenaza alfil G6, torre 5, F4, viene Facundo para desviarlo de la defensa del peón de D5. Tras jaque, viene alfil G8, captura en D5 y se amenaza mate en G8, torre H8 única y ahora simplemente centraliza con el rey. Ya sabéis que es una pieza súper importante. Torre G7 en séptima y C6. Tenemos gemelos Carlitos. Ya sabéis que el segundo gemelo Carlito es muy revoltoso, tiene antecedentes penales y realmente su madre no está contenta con él. Pero aquí viene el peón Carlito a liarla, precisamente a crearle problemas al rey negro. Y tras alfil por C6, rey C5, las negras se abandonaron. Se amenaza D7 y rey B6 capturando el alfil, ¿no? Y las negras no pueden hacer absolutamente nada. Así que, como digo, una obra de arte a ritmo relámpago, a ritmo blitz, del genial Magnus Carlsen, que si bien no está atravesando su mejor momento a ritmo clásico, en ritmo rápido, en ritmo blitz, sigue siendo el rey con diferencia, ¿no? Y realmente ha destrozado a su oponente en las dos pruebas del Grand Chess Tour, donde el ritmo era rápido y blitz, como digo. Así que bueno, me despido de vosotros, espero que hayáis disfrutado la partida tanto como lo hice yo al analizarla. Así que, bueno, me despido de vosotros, os mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Chao, chao, gente. Sed bueno. Id por la sombra. ¡Adiós!